Hoy comenzamos un recorrido por el Evangelio de Marcos, uno de los relatos más directos y dinámicos sobre la vida de Jesús. A través de sus páginas veremos sus milagros, sus enseñanzas, su compasión por las personas y el propósito de su misión. Marcos nos presenta a un Jesús que actúa, sana, libera, enseña y entrega su vida por amor. Abre tu corazón y acompáñame a conocer más de cerca quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Capítulo 1. Comienza la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal como estaba anunciado por los profetas, Dios enviaría a un mensajero para preparar el camino del Señor. Ese mensajero fue Juan el Bautista, quien apareció en el desierto llamando a las personas a arrepentirse y a cambiar su manera de vivir. Gente de toda Judea y de Jerusalén iba hasta él. Confesaba sus pecados y era bautizada en el río Jordán. Juan vestía ropa hecha de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Él decía: «Después de mí viene alguien mucho más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de inclinarme para desatar sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Entonces se escuchó una voz desde el cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Inmediatamente, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba entre animales salvajes y los ángeles lo atendían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea anunciando la buena noticia de Dios. Decía: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia». Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando sus redes al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y haré que se conviertan en pescadores de personas». Ellos dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando sus redes. Jesús también los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron con él. Llegaron a Capernaum, y cuando llegó el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente estaba sorprendida porque enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre atormentado por un espíritu impuro que gritó: «¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». El espíritu sacudió violentamente al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados y se preguntaban entre sí: «¿Qué es esto?». Una enseñanza nueva, dada con autoridad. Incluso da órdenes a los espíritus impuros y ellos le obedecen. Muy pronto, la noticia sobre Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús acerca de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. La fiebre desapareció y ella comenzó a atenderlos. Al caer la tarde, después de ponerse el sol, llevaron ante Jesús a muchos enfermos y personas atormentadas por espíritus malignos. Todo el pueblo se reunió frente a la puerta. Jesús sanó a muchas personas que sufrían diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios. No permitía que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. Muy temprano al día siguiente, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario para orar. Simón y los que estaban con él fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Jesús respondió: «Vamos a otros pueblos cercanos, porque también allí debo anunciar el mensaje. Para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas y expulsando demonios. Entonces se acercó a Jesús un hombre enfermo de lepra. Se arrodilló delante de él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús,
Lleno de compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». En ese mismo momento, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Jesús le pidió que no se lo contara a nadie y que fuera a presentarse ante el sacerdote, ofreciendo lo que la ley de Moisés ordenaba como testimonio de su sanidad. Pero el hombre salió y comenzó a contar por todas partes lo que había sucedido. Por eso, Jesús ya no podía entrar abiertamente en los pueblos, sino que permanecía en lugares apartados. Aún así, personas de todas partes seguían llegando hasta él. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús volvió a Capernaum, y pronto se supo que estaba en una casa. Se reunió tanta gente que ya no cabía nadie, ni siquiera junto a la puerta, y Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Entonces llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por la multitud, subieron al techo, hicieron una abertura y bajaron al hombre en la camilla justo delante de él. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí pensaban: «¿Por qué habla así? Solo Dios puede perdonar los pecados». Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: «¿Qué es más fácil, decirle a este hombre que sus pecados son perdonados, o decirle que se levante, tome su camilla y camine? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, tomó su camilla y salió caminando delante de todos. La gente quedó maravillada y alababa a Dios diciendo: «Nunca habíamos visto algo así». Después, Jesús salió otra vez junto al mar. Una gran multitud se acercó a él y comenzó a enseñarles. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba impuestos. Jesús le dijo: «Sígueme». Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Jesús estaba comiendo en casa de Leví junto con sus discípulos, cobradores de impuestos y otras personas consideradas pecadoras. Cuando algunos maestros de la ley y fariseos vieron aquello, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús los escuchó y respondió: «Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a quienes se creen justos, sino a los pecadores». En otra ocasión, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no?». Jesús respondió: «¿Acaso pueden ayunar los invitados de una boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio esté presente, no hay razón para hacerlo. Pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie cose un pedazo de tela nueva sobre una ropa vieja, porque el parche nuevo tiraría de la tela y la rompería aún más. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque el vino los rompería, y se perderían tanto el vino como los recipientes. El vino nuevo debe ponerse en recipientes nuevos». Un día de reposo, Jesús y sus discípulos caminaban por unos sembrados. Mientras avanzaban, los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron a Jesús: «Mira, ¿por qué hacen algo que no está permitido hacer en el día de reposo?». Jesús les recordó lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios y comió del pan reservado para los sacerdotes, y también lo compartió con los que estaban con él. Entonces Jesús les dijo: «El día de reposo fue hecho para beneficio de las personas, y no las personas para vivir esclavas del día de reposo. Por eso, el Hijo del Hombre también es Señor del día de reposo». Capítulo 3. Jesús volvió a entrar en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano paralizada. Algunos observaban a Jesús para ver si lo sanaría en el día de reposo, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo al hombre: «Ponte en medio». Luego les preguntó a los demás: «¿Qué está permitido hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Pero ellos guardaron silencio. Jesús los miró con tristeza y enojo por la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre:
extiende tu mano. Él la extendió, y su mano quedó completamente sana. Los fariseos salieron enseguida y comenzaron a ponerse de acuerdo con los partidarios de Herodes para buscar la manera de acabar con Jesús. Después de esto, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y una gran multitud lo siguió desde Galilea. También llegaron personas de Judea, Jerusalén, Idumea, de la región al otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Habían escuchado todo lo que Jesús hacía y fueron a verlo. Como la multitud era tan grande, Jesús pidió a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca para evitar que la gente lo apretara. Había sanado a tantas personas que todos los enfermos intentaban acercarse para tocarlo. Cuando los espíritus impuros lo veían, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba con firmeza que no revelaran quién era. Luego Jesús subió a un monte y llamó a quienes él quiso, y ellos fueron con él. Escogió a 12 para que estuvieran a su lado, para enviarlos a predicar y para darles autoridad para expulsar demonios. Estos fueron los 12: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien más adelante lo traicionaría. Después Jesús volvió a una casa, y nuevamente se reunió tanta gente que él y sus discípulos ni siquiera podían comer. Cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo, porque algunos decían que había perdido el juicio. También unos maestros de la ley que habían llegado desde Jerusalén decían: «Está poseído por Beelzebú y expulsa demonios por el poder del jefe de los demonios». Jesús los llamó y les habló con ejemplos. Les dijo: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse. Si una casa está dividida contra sí misma, tampoco podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse, sino que llega a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata. Solo entonces podrá saquear su casa». Jesús continuó diciendo: «Les aseguro que todos los pecados y blasfemias podrán ser perdonados, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo se pone en una condición de rechazo continuo y se hace culpable de un pecado muy grave». Jesús dijo esto porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Mientras tanto, llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Jesús respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Entonces miró a quienes estaban sentados alrededor de él y dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Capítulo 4. Jesús volvió a enseñar junto al mar. Se reunió tanta gente alrededor de él que tuvo que subir a una barca y sentarse allí, mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: «Escuchen. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra. Brotó rápidamente porque el suelo no era profundo, pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron las plantas, por lo que no dieron fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, creció, se desarrolló y produjo fruto. Unas semillas dieron 30 veces más, otras 60 y otras 100. Entonces Jesús dijo: «El que tenga oídos para escuchar, que escuche». Cuando Jesús quedó a solas, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron acerca de las parábolas. Jesús les explicó que a ellos se les estaba permitiendo comprender los misterios del reino de Dios,
pero que muchas verdades eran enseñadas por medio de parábolas. Luego les dijo: si no entienden esta parábola, ¿cómo comprenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Algunos son como la semilla que cae junto al camino. Escuchan la palabra, pero enseguida Satanás viene y les quita lo que fue sembrado en su corazón. Otros son como la semilla que cae en terreno pedregoso. Escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, permanecen solo por un tiempo. Cuando llegan los problemas o la persecución por causa de la palabra, abandonan rápidamente. Otros son como la semilla que cae entre espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y el deseo por otras cosas, entran en su corazón y terminan ahogando la palabra, haciendo que no produzca fruto. Pero los que son como la semilla sembrada en buena tierra escuchan la palabra, la aceptan y producen fruto, unos 30, otros 60 y otros 100 veces más. Jesús también les dijo: ¿acaso alguien enciende una lámpara para esconderla debajo de una caja o debajo de una cama? Claro que no. La coloca en un lugar alto para que alumbre, porque todo lo que está escondido llegará a ser descubierto, y todo lo que está oculto saldrá a la luz. Si alguien tiene oídos para escuchar, que escuche. También les dijo: presten atención a lo que escuchan. Con la misma medida con la que ustedes midan, serán medidos, y todavía recibirán más. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. Después Jesús dijo: el reino de Dios se parece a un hombre que esparce semillas sobre la tierra. Luego duerme y se levanta día tras día, y la semilla brota y crece sin que él sepa exactamente cómo. La tierra produce por sí misma. Primero aparece la planta, después la espiga, y finalmente el grano maduro. Cuando el fruto está listo, el hombre lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús continuó diciendo: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra, es una de las semillas más pequeñas, pero después crece y se convierte en una planta grande, con ramas tan extensas que las aves pueden refugiarse bajo su sombra. Jesús enseñaba a la gente muchas cosas utilizando parábolas como estas, de acuerdo con lo que podían comprender. No les hablaba sin usar parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del mar. Ellos dejaron a la multitud y llevaron a Jesús en la barca tal como estaba. Otras barcas también los acompañaban. De repente, se levantó una fuerte tormenta. Las olas golpeaban la barca con tanta fuerza que comenzaba a llenarse de agua. Mientras tanto, Jesús estaba en la parte trasera de la barca, dormido sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de morir? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Silencio, cálmate. Inmediatamente el viento se detuvo y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos quedaron llenos de asombro y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5. Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Apenas Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro un hombre que vivía entre las tumbas y estaba atormentado por espíritus impuros. Nadie podía controlarlo. Muchas veces habían intentado sujetarlo con cadenas, pero él las rompía. Día y noche andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando y haciéndose daño con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió hacia él y se arrodilló. Entonces gritó: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le había ordenado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Los espíritus le rogaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Cerca de allí había una gran manada de cerdos comiendo en la ladera. Los espíritus le dijeron: déjanos entrar en esos cerdos. Jesús se lo permitió.
Entonces los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, que era de unos 2000, corrió por la pendiente, cayó al lago y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en los campos. La gente fue a ver qué había pasado. Cuando llegaron donde estaba Jesús, encontraron al hombre que antes estaba atormentado sentado, vestido y en su sano juicio. Al verlo, tuvieron miedo. Los que habían presenciado todo explicaron lo que había sucedido con el hombre y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de aquella región. Cuando Jesús estaba entrando en la barca, el hombre que había sido liberado le pidió que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Le dijo: «Vuelve a tu casa, con tu familia, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por toda aquella región lo que Jesús había hecho por él. Todos los que lo escuchaban quedaban asombrados. Jesús volvió a cruzar el lago en la barca. Una gran multitud se reunió alrededor de él mientras estaba cerca de la orilla. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, uno de los líderes de la sinagoga. Al ver a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con insistencia: «Mi hija está muy enferma, casi muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía, apretándolo por todos lados. Entre la gente había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad que le causaba sangrado. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en vez de mejorar, cada vez estaba peor. Ella había escuchado hablar de Jesús y pensaba: «Si tan solo logro tocar su ropa, quedaré sana». Se acercó por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. En ese mismo instante, el sangrado se detuvo y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús se dio cuenta inmediatamente de que había salido poder de él. Se volvió hacia la multitud y preguntó: «¿Quién tocó mi ropa?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que toda esta gente te está apretando y todavía preguntas quién te tocó?». Pero Jesús miraba a su alrededor buscando a la persona que lo había hecho. La mujer, temblando de miedo porque sabía lo que había sucedido, se acercó, cayó delante de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Mientras Jesús todavía hablaba, llegaron algunas personas de la casa de Jairo y le dijeron: «Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro». Pero Jesús escuchó lo que decían y le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solamente cree». Jesús no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa de Jairo, encontraron a mucha gente llorando y haciendo un gran alboroto. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué lloran y hacen tanto ruido? La niña no está muerta, sino que duerme». La gente comenzó a burlarse de él. Entonces Jesús hizo salir a todos y entró en la habitación solamente con el padre, la madre de la niña y los 3 discípulos que lo acompañaban. Tomó a la niña de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Todos quedaron completamente asombrados. Jesús les pidió que no fueran contando lo sucedido y les dijo que le dieran algo de comer. Capítulo 6. Jesús salió de allí y regresó a su tierra acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos de los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: «¿De dónde aprendió todo esto? ¿Cómo puede tener tanta sabiduría y hacer estos milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven también aquí sus hermanas?». Y en lugar de creer en él, lo rechazaban. Entonces Jesús les dijo: «A un profeta se le respeta en todas partes menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa». Allí no hizo muchos milagros, excepto sanar a algunos enfermos poniendo sus manos sobre ellos, y se sorprendió de la falta de fe de aquella gente. Después Jesús recorrió los pueblos de los alrededores enseñando.
Entonces llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les indicó que no llevaran demasiadas cosas para el camino. Podían llevar un bastón, pero no comida, ni bolsa, ni dinero. Debían usar sandalias y no llevar ropa de más. También les dijo: cuando lleguen a una casa y los reciban, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Pero si en algún sitio no los reciben ni quieren escucharlos, váyanse y sacudan el polvo de sus pies como señal contra ellos. Los discípulos salieron anunciando que las personas debían arrepentirse y volver a Dios. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mientras tanto, el nombre de Jesús se hacía cada vez más conocido. El rey Herodes escuchó hablar de él. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder para hacer milagros. Otros decían que era Elías, y otros pensaban que era un profeta como los antiguos profetas. Pero cuando Herodes escuchó todas estas cosas, dijo: es Juan, a quien yo mandé decapitar, ha resucitado. Tiempo atrás, Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había puesto en prisión por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Herodes se había casado con ella. Juan le decía claramente: no está bien que tengas como esposa a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía respeto. Sabía que Juan era un hombre justo y santo y por eso lo protegía. Aunque muchas veces no entendía lo que Juan le decía, le gustaba escucharlo. Finalmente llegó la oportunidad para Herodías. En su cumpleaños, Herodes hizo una gran fiesta para sus funcionarios, comandantes y personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró y bailó delante de todos. A Herodes y a sus invitados les gustó tanto que el rey le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso juró que le daría hasta la mitad de su reino. La joven salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha volvió rápidamente ante el rey y dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho una promesa delante de sus invitados, no quiso negarse. Entonces mandó a un soldado a la prisión para que decapitara a Juan. El soldado cumplió la orden, llevó su cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, quien se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron, fueron a buscar su cuerpo y lo pusieron en una tumba. Después los apóstoles regresaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un poco. Había tanta gente llegando y saliendo que ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces subieron a una barca y se fueron a un lugar apartado. Pero muchas personas los vieron salir y reconocieron hacia dónde iban. Gente de diferentes pueblos corrió por tierra y llegó antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio a aquella gran multitud, sintió compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya era tarde cuando los discípulos se acercaron y dijeron: este lugar está apartado y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a los pueblos cercanos y compre algo para comer. Pero Jesús respondió: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar una gran cantidad de pan para alimentar a toda esta gente? Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan y averígüenlo. Después de revisar dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre la hierba. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó la mirada al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes y comenzó a entregárselos a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. También repartió los 2 peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después recogieron 12 canastas llenas con los pedazos de pan y pescado que habían sobrado. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente después, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a una montaña para orar. Al caer la noche,
La barca estaba en medio del lago, y Jesús permanecía solo en tierra. Desde allí vio que sus discípulos estaban teniendo dificultades para remar porque el viento soplaba en contra. Cerca de la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua y parecía que iba a pasar de largo. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar porque todos lo habían visto y estaban aterrorizados. Pero Jesús inmediatamente les dijo: «Tranquilos, soy yo, no tengan miedo». Entonces subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Los discípulos quedaron completamente asombrados porque todavía no habían comprendido realmente lo sucedido con los panes y sus corazones aún no entendían plenamente quién era Jesús. Cuando cruzaron el lago, llegaron a la región de Genesaret y allí dejaron la barca. Apenas bajaron, la gente reconoció a Jesús. Entonces, comenzaron a recorrer toda aquella región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde escuchaban que Jesús estaba. En cada pueblo, ciudad o campo donde entraba, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar aunque fuera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Un día, algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Ellos se dieron cuenta de que algunos de sus discípulos comían sin cumplir el ritual tradicional de lavarse las manos. Los fariseos y muchos judíos seguían cuidadosamente las tradiciones de sus antepasados y no comían sin antes realizar esas ceremonias de purificación. También acostumbraban lavar vasos, jarras y otros utensilios. Por eso le preguntaron a Jesús: «¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de nuestros antepasados y comen sin realizar el lavado ceremonial de las manos?» Jesús les respondió: «Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes, porque honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Lo adoran en vano porque enseñan reglas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a sus propias tradiciones». Después les dijo: «Son muy hábiles para ignorar lo que Dios manda con tal de mantener sus costumbres. Por ejemplo, Moisés enseñó que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero ustedes permiten que alguien diga que lo que podría usar para ayudar a sus padres ha sido dedicado a Dios, y así ya no tiene que ayudarlos. De esa manera anulan la palabra de Dios por seguir sus tradiciones y hacen muchas cosas parecidas». Entonces Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra desde afuera puede hacer impura a una persona. Lo que realmente contamina a una persona es lo que sale de su interior». Más tarde, cuando Jesús entró en una casa y se alejó de la multitud, sus discípulos le preguntaron qué significaba aquello. Jesús les explicó: ¿Todavía no entienden? Lo que una persona come entra en el cuerpo y después sale de él. Eso no llega al corazón. Lo que verdaderamente hace impura a una persona viene de su interior, porque del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los asesinatos, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la envidia, la arrogancia y la falta de buen juicio. Todas estas cosas malas nacen dentro del ser humano y son las que realmente lo contaminan. Después Jesús salió de allí y fue hacia la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí, pero no pudo pasar desapercibido. Una mujer cuya hija estaba atormentada por un espíritu impuro escuchó que Jesús estaba allí y fue inmediatamente a buscarlo. Se arrodilló a sus pies y le rogó que liberara a su hija. La mujer no era judía. Jesús le dijo: «Primero hay que alimentar a los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos». Ella respondió: «Sí, Señor, pero incluso los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos». Jesús le dijo: «Por esa respuesta puedes irte tranquila. El espíritu malo ya ha salido de tu hija». Cuando la mujer regresó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y completamente libre. Después Jesús salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó cerca del mar de Galilea, en la región de Decápolis. Allí algunas personas le llevaron a un hombre que era sordo y tenía dificultad para hablar, y le pidieron que pusiera sus manos sobre él.
Jesús apartó al hombre de la multitud, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Luego miró al cielo, suspiró y dijo: «Ábrete». En ese momento los oídos del hombre se abrieron y pudo hablar con claridad. Jesús les pidió que no se lo contaran a nadie, pero cuanto más se lo pedía, más lo difundían. Todos estaban completamente asombrados y decían: «Todo lo hace bien. Incluso hace que los sordos puedan oír y que los que no podían hablar puedan hacerlo». Capítulo 8. En aquellos días, otra gran multitud se reunió alrededor de Jesús y ya no tenían nada para comer. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión por esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas con hambre, podrían desmayarse por el camino, porque algunos han venido desde muy lejos». Sus discípulos le preguntaron: «¿Cómo podremos conseguir suficiente pan para alimentar a tanta gente en un lugar como este?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron: 7. Entonces Jesús pidió a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los repartieran. También tenían algunos peces pequeños. Jesús los bendijo y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y después recogieron 7 canastas llenas con lo que había sobrado. Había unas 4,000 personas. Después de despedir a la multitud, Jesús subió a una barca con sus discípulos y fue hacia la región de Dalmanuta. Allí llegaron algunos fariseos y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: «¿Por qué esta generación sigue pidiendo una señal? Les aseguro que no recibirán la señal que están exigiendo». Entonces los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado. Los discípulos habían olvidado llevar pan y solo tenían un pan con ellos en la barca. Jesús les advirtió: «Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Ellos comenzaron a hablar entre sí pensando que Jesús decía aquello porque no tenían pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo: «¿Por qué están preocupados porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Tienen el corazón tan cerrado? Tienen ojos, pero parece que no ven. Tienen oídos, pero parece que no escuchan. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántas canastas llenas recogieron?». Ellos respondieron: 12. «Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogieron?». Respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: «¿Y todavía no entienden?». Después llegaron a Betsaida. Algunas personas llevaron hasta Jesús a un hombre ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después de tocar sus ojos, le preguntó: «¿Puedes ver algo?». El hombre miró y respondió: «Veo a las personas, pero parecen árboles caminando». Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre sus ojos. Esta vez el hombre miró con atención y su vista quedó completamente restaurada. Podía verlo todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa y le dijo que no entrara al pueblo. Más adelante, Jesús y sus discípulos fueron hacia las aldeas cercanas a Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas». Entonces Jesús les preguntó: «¿Y ustedes, quién dicen que soy?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Mesías». Jesús les pidió que no se lo dijeran a nadie. Después comenzó a explicarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho, sería rechazado por los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, sería condenado a muerte, y después de 3 días resucitaría. Jesús habló de esto claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a decirle que eso no podía suceder. Pero Jesús se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: «Apártate de mí, Satanás. No estás pensando como Dios, sino como los seres humanos». Después Jesús llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo:
Si alguien quiere seguirme, debe dejar de vivir solamente para sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida a toda costa terminará perdiéndola, pero el que entregue su vida por mí y por el Evangelio, encontrará la verdadera vida. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? ¿Qué puede dar a alguien a cambio de su alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de una generación que se ha alejado de Dios, el Hijo del Hombre también se avergonzará de esa persona cuando venga en la gloria de su Padre acompañado por los santos ángeles. Capítulo 9. Jesús les dijo: Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios manifestado con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta, donde quedaron solos. Allí, delante de ellos, Jesús cambió de apariencia. Su ropa se volvió intensamente blanca, más blanca de lo que cualquier persona podría dejarla. Entonces aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Pedro le dijo: Maestro, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 refugios, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. En realidad, Pedro no sabía qué decir porque todos estaban muy asustados. Entonces una nube los cubrió y desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente miraron a su alrededor y ya no vieron a nadie, solamente a Jesús con ellos. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les pidió que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban entre sí qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús respondió: Es verdad que Elías viene primero para preparar todas las cosas, pero también está escrito que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y ser rechazado. Y les digo que Elías ya vino, y la gente hizo con él todo lo que quiso, tal como estaba escrito. Cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, encontraron una gran multitud alrededor de ellos y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, toda la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Jesús preguntó: ¿De qué están discutiendo? Un hombre de la multitud respondió: Maestro, traje a mi hijo para que lo ayudaras porque un espíritu le impide hablar. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. El muchacho echa espuma por la boca, aprieta los dientes y su cuerpo queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús respondió: ¿Qué generación tan falta de fe? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Traigan al muchacho. Cuando llevaron al joven delante de Jesús, el espíritu lo sacudió con violencia. Cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Desde cuándo le sucede esto? El hombre respondió: Desde que era niño. Muchas veces el espíritu lo ha lanzado al fuego o al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: Creo, pero ayúdame a vencer mi falta de fe. Cuando Jesús vio que la multitud aumentaba, reprendió al espíritu y le dijo: Espíritu que no lo dejas hablar ni escuchar, te ordeno que salgas de él y que nunca vuelvas a entrar. El espíritu gritó, sacudió violentamente al muchacho y salió de él. El joven quedó tan inmóvil que muchos pensaron que había muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús entró en una casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: esta clase solo puede salir por medio de la oración. Después salieron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie supiera dónde estaban, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que quería decir y tenían miedo de preguntarle. Después llegaron a Capernaum.
Cuando estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ponerse en último lugar y servir a todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino también al que me envió. Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien expulsando espíritus malos en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era parte de nuestro grupo. Jesús respondió, no se lo impidan, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí fácilmente. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Incluso quien les dé un vaso de agua porque ustedes pertenecen a Cristo tendrá su recompensa. Pero si alguien hace caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para esa persona que le ataran una gran piedra al cuello y la arrojaran al mar. Si algo en tu vida te lleva constantemente al pecado, apártalo de ti. Es mejor renunciar a aquello que te destruye que conservarlo y alejarte de Dios. Y si tus ojos te llevan al pecado, aparta tu mirada de aquello que te hace caer. Es mejor entrar en el reino de Dios dejando atrás lo que te hace daño que conservarlo y terminar lejos de Dios. Porque todos serán probados como el fuego prueba las cosas. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Mantengan la bondad y la pureza en ustedes y vivan en paz unos con otros. Capítulo 10. Jesús salió de allí y fue hacia la región de Judea y al otro lado del río Jordán. Una vez más, muchas personas se reunieron alrededor de él y, como acostumbraba, comenzó a enseñarles. Entonces algunos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron si estaba permitido que un hombre se divorciara de su esposa. Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir un documento de divorcio y separarse. Jesús les explicó, Moisés permitió eso por la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Más tarde, cuando estaban en una casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el tema. Jesús les explicó que quien se divorcia de su esposo o esposa para unirse a otra persona rompe el compromiso del matrimonio. Después algunas personas comenzaron a llevar niños pequeños hasta Jesús para que los bendijera, pero los discípulos intentaban impedirlo. Cuando Jesús vio lo que estaban haciendo, se molestó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a quienes reciben a Dios con un corazón como el de ellos. Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios con la sencillez y confianza de un niño, no podrá entrar en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Cuando Jesús continuaba su camino, un hombre corrió hacia él, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Tú conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas contra otros, no engañes, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, hay una cosa que todavía te falta. Ve, vende lo que tienes, ayuda a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al escuchar esas palabras, el hombre se entristeció y se fue preocupado porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús miró a sus discípulos y dijo, qué difícil es para quienes confían en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos. Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil puede ser entrar en el reino de Dios cuando el corazón está puesto en las riquezas.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que alguien dominado por sus riquezas entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron todavía más y se preguntaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y respondió: para los seres humanos hay cosas imposibles, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio recibirá mucho más, aunque también enfrentará dificultades, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora parecen ser los primeros terminarán siendo los últimos, y muchos que parecen ser los últimos serán los primeros. Mientras avanzaban por el camino hacia Jerusalén, Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban sorprendidos y los demás que lo seguían tenían miedo. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y comenzó a explicarles nuevamente lo que iba a sucederle. Les dijo: estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo maltratarán, lo escupirán y finalmente lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos pedirte algo. Jesús preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos respondieron: permite que cuando estés en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar? Ellos respondieron: sí, podemos. Jesús les dijo: es verdad que enfrentarán sufrimientos, pero decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Esos lugares son para quienes Dios los ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos escucharon lo que Santiago y Juan habían pedido, se molestaron con ellos. Entonces Jesús los reunió y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo usan su autoridad para dominar a los demás, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande debe servir a los demás, y el que quiera ser el primero debe ponerse al servicio de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida para rescatar a muchos. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de la ciudad acompañado por sus discípulos y una gran multitud, un hombre ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino pidiendo ayuda. Cuando escuchó que Jesús de Nazaret pasaba por allí, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas le decían que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: anímate, levántate, Jesús te está llamando. Bartimeo dejó su manto, se levantó rápidamente y fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El hombre respondió: Maestro, quiero volver a ver. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. En ese mismo momento Bartimeo recuperó la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Capítulo 11. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está delante de ustedes. Apenas entren, encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y encontraron al burrito atado junto a una puerta, en la calle. Mientras lo desataban, algunas personas que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos respondieron tal como Jesús les había indicado, y los dejaron ir. Llevaron el burrito hasta Jesús, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se sentó encima. Muchas personas extendían sus mantos por el camino,
mientras otras cortaban ramas de los campos y las colocaban delante de él. Los que caminaban delante y los que venían detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas». Así entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Miró todo lo que había allí, pero como ya era tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera llena de hojas y se acercó para ver si tenía fruto. Pero al llegar encontró solamente hojas, porque todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: «Que nadie vuelva a comer fruto de ti». Sus discípulos escucharon sus palabras. Después llegaron a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a sacar a los que estaban comprando y vendiendo. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Tampoco permitía que nadie usara el templo como un camino para transportar mercancías. Entonces comenzó a enseñar diciendo: ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en un lugar de ladrones. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley escucharon lo que Jesús decía y comenzaron a buscar una manera de acabar con él, porque le tenían miedo. Toda la gente estaba impresionada por sus enseñanzas. Cuando llegó la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, mientras pasaban por el mismo lugar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro recordó lo ocurrido y dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús les respondió: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña: levántate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá, así será. Por eso les digo que cuando oren y pidan algo, crean que lo recibirán y confíen en Dios. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone». Después regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio permiso para actuar así?». Jesús les respondió: «Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me responden, entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres?». Ellos comenzaron a hablar entre sí y decían: «Si respondemos que venía de Dios, nos preguntará por qué no creímos en Juan. Pero si decimos que venía de los hombres, la gente se pondrá contra nosotros, porque todos consideran que Juan fue un verdadero profeta». Entonces respondieron a Jesús: «No sabemos». Jesús les dijo: «Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas». Capítulo 12. Jesús comenzó a enseñarles por medio de una parábola. Dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, preparó un lugar para pisar las uvas y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló la viña a unos agricultores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a uno de sus siervos para recibir la parte del fruto que le correspondía. Pero los agricultores lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero también lo golpearon y lo humillaron. Envió a otro más y lo mataron. Después siguió enviando a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Finalmente le quedaba una persona, su hijo amado. El dueño pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los agricultores dijeron entre ellos: este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Entonces lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Jesús preguntó: ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos agricultores y entregará la viña a otros. ¿No han leído lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Los líderes religiosos entendieron que Jesús había contado aquella parábola refiriéndose a ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de la gente, así que lo dejaron y se fueron.
Más tarde enviaron a algunos fariseos y seguidores de Herodes para tratar de hacer que Jesús dijera algo que pudieran usar en su contra. Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos que dices la verdad y que no buscas agradar a la gente. Tú enseñas con sinceridad el camino de Dios. Dinos entonces, ¿es correcto pagar impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos pagarlos?» Jesús sabía que estaban tratando de engañarlo y les dijo: «¿Por qué intentan ponerme a prueba? Tráiganme una moneda para verla». Le llevaron una, y Jesús preguntó: «¿De quién es esta imagen y este nombre?». Ellos respondieron: «Del César». Entonces Jesús les dijo: «Den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios». Todos quedaron sorprendidos por su respuesta. Después se acercaron algunos saduceos, quienes decían que no existe la resurrección. Le plantearon una pregunta: «Maestro, Moisés enseñó que si un hombre casado muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia. Había una vez 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y después con los demás, hasta que los 7 murieron sin tener hijos. Finalmente también murió la mujer. Entonces, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa, si todos estuvieron casados con ella?». Jesús respondió: «Ustedes están equivocados porque no conocen bien las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, ya no se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que vivirán de una manera diferente, como los ángeles en el cielo». Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído lo que Dios le dijo a Moisés cuando habló desde la zarza? «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes están muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y escuchó la conversación. Al darse cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: «¿Cuál es el mandamiento más importante de todos?». Jesús respondió: «El más importante es este. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos». El maestro de la ley le dijo: «Muy bien, maestro. Has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale mucho más que cualquier sacrificio u ofrenda». Jesús vio que había respondido con sabiduría y le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Después de eso, nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: «¿Por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías es solamente hijo de David?». El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: «El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies». Si David lo llama Señor, entonces, ¿cómo puede ser solamente su hijo? La gran multitud escuchaba a Jesús con atención y agrado. Jesús también les advertía: tengan cuidado con los maestros de la ley que disfrutan caminar con ropas elegantes, recibir saludos especiales en las plazas, ocupar los mejores asientos en las reuniones y los lugares de honor en los banquetes. Se aprovechan de las personas más vulnerables y después hacen largas oraciones para aparentar ser espirituales. Ellos recibirán un juicio más severo. Después Jesús se sentó frente al lugar donde la gente depositaba sus ofrendas y observaba cómo echaban dinero. Muchas personas ricas daban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y depositó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, aunque tenía muy poco, dio todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué edificios tan impresionantes. Jesús le respondió:
¿Ves estas grandes construcciones? Llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Más tarde, Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas están a punto de cumplirse?». Jesús comenzó a explicarles: «Tengan cuidado para que nadie los engañe. Muchos vendrán usando mi nombre y dirán: yo soy el enviado, y engañarán a muchas personas. Cuando escuchen hablar de guerras y rumores de guerras, no se asusten. Es necesario que estas cosas sucedan, pero todavía no será el fin. Una nación se levantará contra otra, y un reino contra otro. Habrá terremotos en diferentes lugares, y también hambre. Pero todo esto será solamente el comienzo de tiempos difíciles. Ustedes deben estar preparados, porque serán llevados ante tribunales y perseguidos. Por causa de mí tendrán que presentarse delante de gobernantes y autoridades para dar testimonio. Y antes de que llegue el fin, el Evangelio deberá ser anunciado a todas las naciones. Cuando los arresten y los lleven ante las autoridades, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. En ese momento Dios les dará las palabras que necesitan, porque no serán ustedes hablando solos, sino el Espíritu Santo actuando en ustedes. Habrá tiempos en que incluso familiares se levantarán unos contra otros. Algunos entregarán a sus propios hermanos y padres, e incluso hijos se volverán contra sus padres. Serán rechazados por muchas personas por causa de mi nombre, pero quien permanezca firme hasta el final será salvo. Cuando vean que aquello que causa destrucción aparece donde no debería estar, entonces quienes estén en Judea deberán huir hacia las montañas. El que esté en la azotea no deberá perder tiempo entrando en su casa para recoger cosas, y el que esté trabajando en el campo no deberá regresar para buscar su ropa. Serán días muy difíciles, especialmente para las mujeres embarazadas y las madres que estén cuidando a sus hijos. Oren para que esto no suceda en un momento que haga la huida todavía más difícil, porque aquellos días traerán un sufrimiento como nunca antes se ha visto desde el comienzo de la creación. Si Dios no limitara esos días, nadie sobreviviría, pero por amor a sus escogidos ese tiempo será acortado. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales sorprendentes para tratar de engañar incluso a los escogidos, si fuera posible. Así que estén atentos. Yo les estoy avisando todo esto antes de que suceda. Después de ese tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas parecerán caer del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos desde todos los lugares de la tierra. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas comienzan a ponerse tiernas y aparecen las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, sepan que el momento está cerca. Les aseguro que todo lo que Dios ha determinado se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora exacta en que sucederá. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo conocen ese momento, solamente el Padre. Por eso deben mantenerse atentos y preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. A cada uno le da una responsabilidad y le ordena al encargado de la puerta que permanezca vigilante. Así también ustedes deben estar despiertos espiritualmente, porque no saben cuándo regresará el Señor de la casa, si por la tarde, a medianoche, al amanecer o por la mañana. No permitan que los encuentre desprevenidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos. Manténganse atentos. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús en secreto y matarlo. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, porque el pueblo podría rebelarse. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer llegó con un frasco de perfume muy costoso.
rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se indignaron y decían entre ellos: ¿por qué desperdiciar un perfume tan caro? Podía haberse vendido por una gran cantidad de dinero y haber dado ese dinero a los pobres. Y comenzaron a criticar a la mujer. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo hermoso conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que podía. Se adelantó a preparar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que donde quiera que se anuncie el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer hizo, y será recordada. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al escucharlo y prometieron darle dinero. Desde ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de ellos y les dijo: vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Cuando entre en una casa, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está la habitación en la que podrá comer la Pascua con sus discípulos. Él les mostrará una habitación grande en el piso de arriba, preparada y lista. Allí preparen todo para nosotros. Los discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo exactamente como Jesús les había dicho. Entonces prepararon la cena. Al llegar la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban sentados comiendo, Jesús dijo: les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos comenzaron a entristecerse y uno tras otro le preguntaban: ¿soy yo? Jesús respondió: es uno de los 12, uno que come conmigo del mismo plato. El Hijo del Hombre seguirá el camino que está escrito acerca de él, pero qué terrible será para quien lo traicione. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. Todos bebieron de ella. Jesús les dijo: esto es mi sangre del pacto, derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después cantaron un himno y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Después llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Entonces comenzó a sentirse profundamente angustiado y triste. Les dijo: mi alma está llena de una tristeza tan grande que siento que voy a morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. Jesús avanzó un poco, cayó al suelo y oró para que, si era posible, aquella hora difícil pasara de él. Decía: Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después regresó y encontró a sus discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la debilidad humana es grande. Jesús volvió a apartarse y oró diciendo lo mismo. Cuando regresó otra vez, los encontró dormidos porque estaban agotados y no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Ya es suficiente. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos.
el que me traiciona ya está cerca. Mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12. Venía acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Judas había acordado con ellos una señal. El hombre al que yo bese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien vigilado. Al llegar, Judas se acercó directamente a Jesús y le dijo: Maestro. Entonces lo besó. Los hombres agarraron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les dijo: ¿Han venido con espadas y palos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y no me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que seguía a Jesús llevaba solamente una tela alrededor del cuerpo. Cuando intentaron agarrarlo, dejó la tela y escapó desnudo. Después llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Allí se reunieron los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió desde lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, donde se sentó junto a los guardias para calentarse cerca del fuego. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban alguna acusación contra Jesús que les permitiera condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguna. Muchas personas daban testimonios falsos contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Algunos se levantaron y dijeron falsamente: Nosotros lo escuchamos decir que destruiría este templo construido por manos humanas, y que en 3 días levantaría otro que no sería hecho por manos humanas. Pero ni siquiera sus testimonios coincidían. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué dices acerca de estas acusaciones? Pero Jesús permaneció en silencio. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos han escuchado lo que ha dicho. ¿Qué opinan? Todos lo declararon culpable y dijeron que merecía morir. Algunos comenzaron a escupirle, le cubrían el rostro y lo golpeaban mientras decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Los guardias también lo golpeaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo calentándose junto al fuego, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó diciendo: No sé ni entiendo de qué estás hablando. Entonces salió hacia la entrada y cantó el gallo. La sirvienta volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí: Este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban cerca le dijeron: Seguro que eres uno de ellos, porque también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y a decir: No conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese momento el gallo cantó por segunda vez. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y al darse cuenta de lo que había hecho, rompió a llorar. Capítulo 15. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley y todo el consejo tomaron una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los principales sacerdotes comenzaron a acusarlo de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle: ¿No vas a responder nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió, y Pilato quedó sorprendido. Durante la fiesta, Pilato acostumbraba liberar a un preso, el que el pueblo escogiera. En ese momento había un hombre llamado Barrabás, encarcelado junto con otros rebeldes que habían cometido un asesinato durante una revuelta. La multitud se acercó y comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer.
Pilato les preguntó: ¿quieren que les libere al rey de los judíos? Él sabía que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia, pero ellos convencieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: entonces, ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? La multitud gritó: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Ellos gritaron todavía más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, liberó a Barrabás. Después mandó azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura y prepararon una corona de espinas que colocaron sobre su cabeza. Después comenzaron a burlarse diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo golpeaban en la cabeza con una vara, le escupían y se arrodillaban delante de él fingiendo rendirle homenaje. Cuando terminaron de burlarse, le quitaron el manto púrpura, le pusieron nuevamente su ropa y lo sacaron para crucificarlo. En el camino, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a cargar la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no quiso beberlo. Entonces lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes para decidir qué parte le correspondía a cada uno. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Sobre la cruz colocaron un letrero con la acusación contra él que decía: «El rey de los judíos». También crucificaron junto a él a 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Las personas que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: «Tú que decías que destruirías el templo y lo levantarías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». De la misma manera, los principales sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban entre ellos diciendo: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que podamos verlo y creer». Incluso los hombres crucificados junto a él lo insultaban. Al mediodía, toda la tierra quedó cubierta de oscuridad hasta aproximadamente las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: «Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban cerca escucharon y dijeron: «Está llamando a Elías». Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció para beber diciendo: «Déjenlo, veamos si viene Elías a bajarlo». Entonces Jesús dio un fuerte grito y murió. En ese mismo momento, la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Cuando el centurión que estaba frente a Jesús vio la manera en que murió, dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Algunas mujeres observaban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y servido a Jesús cuando estaba en Galilea. También había muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Ya estaba llegando la tarde, y como era el día de preparación antes del sábado, José de Arimatea, un miembro respetado del consejo que también esperaba el reino de Dios, se armó de valor y fue a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al saber que ya había muerto y llamó al centurión para confirmar cuánto tiempo llevaba muerto. Cuando el centurión se lo confirmó, Pilato entregó el cuerpo a José. José compró una tela de lino, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió y lo colocó en una tumba excavada en la roca. Después, hizo rodar una gran piedra frente a la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde habían colocado a Jesús. Capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, justo después de salir el sol, fueron hacia la tumba. Mientras caminaban, se preguntaban entre ellas: ¿quién nos ayudará a mover la piedra de la entrada? Pero cuando llegaron y miraron, vieron que la piedra,
que era muy grande, ya había sido removida. Entraron en la tumba y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado al lado derecho. Ellas se asustaron, pero él les dijo: «No tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde habían puesto su cuerpo. Ahora vayan y díganles a sus discípulos, especialmente a Pedro, que Jesús irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como él les había dicho». Las mujeres salieron de la tumba temblando y llenas de asombro. Al principio no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de resucitar, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 espíritus malos. Ella fue a contarles la noticia a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Pero cuando escucharon que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Más tarde, Jesús se apareció de una forma diferente a 2 de sus seguidores mientras caminaban por el campo. Ellos regresaron y se lo contaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras estaban comiendo. Les llamó la atención por su falta de fe y por haberse negado a creer a quienes lo habían visto después de resucitar. Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las personas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que rechace creer será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán espíritus malos, hablarán nuevas lenguas, y Dios mostrará su poder por medio de ellos. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos podrán sanar». Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y anunciaron el Evangelio por todas partes. El Señor estaba con ellos y confirmaba el mensaje por medio de las señales que los acompañaban.